Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Gracias a Dios porque nos permite nuevamente encontrarnos en esta mañana a través de este medio. Gracias a todos aquellos también quienes nos están acompañando a través de las redes sociales por la grabación de este estudio de repaso de la lección de escuela sabática. Y bienvenidos a todos aquellos también quienes están aquí presentes en la iglesia. Gracias también por acompañarnos en este lugar, en la iglesia de Inland Spanish, en la ciudad de Colton, California. Lección número 12. Lección número 12. Como les digo, es increíble la manera como se va el tiempo. Ya estamos finalizando el trimestre, los primeros 3 meses del año 2022 y hoy día es la penúltima lección de este trimestre. Recibir un reino inconmovible. El versículo que tengo esta mañana para compartir con ustedes se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 28, que dice lo siguiente: nosotros estamos recibiendo un reino que nadie puede hacer tambalear. Por eso, seamos agradecidos y adoremos a Dios de la manera que a Él le agrada. Hagámoslo con respeto y con temor. Y bueno, esta semana hemos estudiado el capítulo 12 de Hebreos. Los últimos versículos del capítulo 12 son el punto culminante de la carta, el libro, bueno, del sermón de Pablo, ¿no? Y encierra lo que significa, cuál era el objetivo, la preocupación, qué es lo que buscaba el autor de Hebreos en su sermón, ¿no? En esta homilía. Ahora, recordemos algo importante también, y es que el capítulo 12 es una continuación del capítulo 11, lo que vimos la semana pasada, donde Pablo presenta una galería de personas, ¿no? Personas como cualquiera de nosotros, con experiencias, vivencias, desafíos muy humanos, ¿no? Quizás algunas de esas experiencias semejantes a las que nosotros también vivimos, pero que en síntesis, estas personas fueron vencedores por medio de la fe. Ahora, una pregunta que de inmediato aparece en este escenario, ¿no? ¿Por qué crees que estas personas de carne y hueso, como nosotros, fueron vencedores por medio de la fe? ¿Por qué crees que estas personas salieron de lo ordinario para vivir en lo extraordinario? Estaba pensando en algo, ¿no? Pienso que estas personas dejaron de vivir por las cosas visibles o tangibles para vivir por aquello que, aunque no veían, estaban convencidos de que eran reales y mucho mejores que las cosas visibles. Ahora, una pregunta para todos aquí. ¿Crees tú que estas personas encontraron oposición en sus vidas? Quizás recibieron oposición a su intención de vivir por fe y no por vista. ¿Qué creen? Sí. ¿Habrán encontrado oposición estas personas en ese caminar por fe? Sí, encontraron posiciones. Sí, No posiblemente sí. Sí, yo creo que es definitivo, porque el vivir por fe no es propio de una vida que no conoce a Dios. Una vida que conoce a Dios tiene que vivir una vida que está siempre opuesto a las inclinaciones del ser humano. Y como refiere la Biblia, ellos vivieron su fe. Creo que esa es la clave en toda su experiencia de ellos, que la fe no es una creencia. Para ellos la fe no fue solo una creencia abstracta, sino una fe que les llama a ellos a ejercitarlos. Tanto así que yo encontré una cita en la inspiración que decía que la esencia del Evangelio es saber ejercitar nuestra fe. O sea, la orden, la promesa,
el consejo está dado. Llegar a ejercitarlo es ponerlo en práctica, es la esencia del Evangelio. Para eso fue dado el Evangelio. El Evangelio no ha sido dado para vivir en el mal, para vivir en el pecado, ha sido dado para liberarnos del pecado. Amén. Amén. Es lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? O sea, lo importante, como decía Waggoner, ¿no? No es la fe y las obras, ¿no? Sino es la fe que obra en realidad, ¿no? Es la fe que nos lleva a actuar, ¿no? Eso es lo que estás comentando ahorita, ¿no? Ahora, otra cosa en medio de esto, o sea, en medio de la oposición que, como acabamos de ver, o sea, esta gente tuvo. ¿De dónde vino el mayor rechazo que estas personas recibieron? ¿De dónde obtuvieron esa mayor oposición a su estilo de vida? O sea, ¿quiénes fueron en primer lugar los que más se opusieron o rechazaron a estos héroes de la fe? Ok, esas son algunas de las interrogantes que vamos a ir despejando esta mañana, ¿ok? Para esto quisiera que nos enfoquemos hoy en 3 puntos, 3 segmentos en los que quisiera que podamos girar nuestra conversación esta mañana. Déjenme, voy a compartir con ustedes aquí justamente estos segmentos, estos puntos propuestos para que podamos también compartirlos. Déjenme ponerlo aquí. Ok, ahí estamos. El título del trimestre que ya se está acabando, el primer trimestre del año. El título de la lección de esta mañana, recibir un reino inconmovible. El versículo que acabamos de leer también en Hebreos capítulo 12, versículo 28, y los 3 segmentos que quisiera que pudiéramos considerar, ¿no? Número 1, corramos con paciencia. Número 2, ustedes se han acercado al monte Sión. Y número 3, un reino inconmovible. Y vamos a ver, punto número 1, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice, corramos con paciencia. Vamos a ver, fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Muy bien, eso es lo que acabamos de ver. Ahora vamos a seguir comentando esta parte. Déjenme ver aquí. Quiero salir de aquí. Muy bien. Muy bien. Como mencioné anteriormente, el capítulo 12 de Hebreos en realidad es una continuación de todo el tema de la fe, sobre la fe, que Pablo ha estado exponiendo a los hebreos cristianos de su época, ¿no? Sin embargo, el hecho de que estas personas eligieran vivir por fe, o sea, las que aparecen en el listado del capítulo 11 de Hebreos, esto les ocasionó oposición, rechazo, críticas y en algunos casos violencia, sufrimiento e incluso hasta la muerte. Ahora, volvamos a la pregunta, ¿no? ¿De dónde vino el mayor rechazo que estas personas recibieron? ¿De dónde obtuvieron esa mayor oposición a su estilo de vida? ¿No? ¿Quiénes fueron en primer lugar los que más se opusieron o más rechazaron a estos héroes de la fe? A ver, creo que por aquí Mónica ya había comentado un poquito, ¿no? La familia, dice Mónica, ¿no? ¿Ah? ¿Qué piensan? ¿Dónde estaban encontrando incluso los hebreos que oían a Pablo la mayor oposición y amenaza? ¿Ah? A ver, David. Del mismo pueblo, ¿cómo se llama? Hebreo, del mismo pueblo salió la oposición. Ajá, ajá. O sea, es la misma gente que rodea a estas personas
las personas cercanas, ¿no? La familia, los amigos más cercanos, los que se oponen. Y ahora vamos a ver algunos detalles más, ¿ah? ¿Has considerado, por ejemplo, alguna vez que Noé, por ejemplo, hijo de Lamec, ¿sí? Lamec dice la palabra que murió a los 777 años. Curiosamente, ¿no? Porque muchos todavía de los de esa gente todavía vivía como a los 900 años. Pero Lamec murió a los 777 años, justo antes del diluvio. Pero él tuvo hijos y tuvo hijas. O sea, Noé tuvo hermanos y hermanas. Y esos hijos y hijas de Lamec también tuvieron hijos. O sea, Noé tuvo sobrinos y sobrinas, montones. Pero ahora lo curioso es esto, ¿no? ¿Por qué no entraron con él al arca también? Sus hermanos, sus hermanas, sus sobrinos, sus primos. ¿Se han puesto a pensar en eso? Lógico, porque ellos se opusieron. Ahora, ¿por qué se opusieron a lo que no creía y hacía? ¿No? ¿Sí? A ver. Por falta de fe. Pero era algo también que no lo habían visto. No creían que esto iba a pasar. Entonces, ¿qué pasaba con esa gente? Lo mismo que hoy, la gente no cree, no todos quieren ser parte. Exacto, o sea, hay una condición de guiar la vida desde un punto de vista carnal, ¿no? O sea, solamente me guío por lo que me dicen mis sentidos. Una cosa ahí, ok. Por ejemplo, en el caso, y ustedes pueden revisar esa parte de lo de Noé en el capítulo 7 de Génesis, ¿ok? O sea, tenía otros familiares, definitivamente. O sea, tenía, como les dije, hermanos, hermanas, primos, sobrinos, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero solamente él, sus hijos, su esposa y las mujeres de sus hijos entraron al arca, nadie más, ¿ok? En el caso de Moisés, ¿quiénes lo criticaron, murmuraron, se rebelaron contra su liderazgo e incluso planearon en algún momento matarlo? Bueno, los mismos que salieron de Egipto. Recuerda una cosa, por ejemplo, ¿no? Coré. ¿Quién era Coré? Era el primo de Moisés. Era su primo hermano. O sea, Coré era de la familia de Moisés. ¿Ok? Aarón y Miriam murmuraron contra el liderazgo de Moisés. O sea, estas situaciones constantes. Y por ejemplo, hablamos de Abel, ¿no? Asesinado por su hermano Caín, precisamente por ser justo y por expresar en su vida esa justicia, ¿no? Ellen White menciona algo, dice que Abel, al ser asesinado, al ser golpeado, no sé de qué manera su hermano lo estaba matando, ¿ok? Dice que no opuso resistencia, porque Abel estaba esperando y pidiendo que su hermano se arrepienta de su mal proceder. O sea, él lo estaba considerando, hey, me estás haciendo daño. No, 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 no. Tú, o sea, arrepiéntete de lo que estás haciendo, ¿no? A ver, David. Hermanos, las experiencias tanto de Noé como de Moisés, que se está refiriendo, por ejemplo, ¿quiénes se rebelaron? O sea, ¿no? Se rebelaron, y dice la inspiración, que se rebelaron los medios convertidos que salieron, o sea, los que salieron más por miedo que porque reconocieron realmente en Moisés el libertador y que era tiempo de salir, y salen porque quieren adorar a Dios. Esa vida de duda entre Dios y el mundo, a la vida que lleva el líder, en este caso Moisés, y a la vida que llevó Noé, la Biblia misma lo dice, ¿no? Que la vida de Moisés condenó al mundo, no porque Moisés se dedicó a decirle sus verdades a ellos, sino se dedicó a vivir una vida de obediencia a Dios. Esa vida condena al mundo y esa misma actitud provoca el rechazo de quienes en cierta medida pues no estaban convencidos, estaban solamente por las bendiciones y no por obedecer o querer servir a Dios de verdad. Exacto, exacto. Miren, cuando los israelitas se referían a sus enemigos, ¿a quiénes se estaban refiriendo, no? Ellos, por ejemplo, se referían
a los extranjeros, a los idólatras, a la gente que no pensaba como ellos. En cambio, cuando el Señor nos habla de enemigos que están en su contra y en contra de sus seguidores, ¿a quiénes se está refiriendo? O sea, cuando el Señor nos dice que habrá quienes se levanten en contra de los que seguimos a Él, ¿a quiénes se está refiriendo? A la familia, a personas cercanas, a otros miembros de iglesia. Los Ahora, únicos que saben que estamos sí. esparciendo el evangelio, hermano, son los que nos van a acusar después. Exacto, exacto. Ahora, eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué les comento todo esto? ¿Por qué traigo a colación este tema, no? Porque todo esto es el preámbulo, ¿no? Es la antesala del capítulo 12 de Hebreos. Y es muy importante que lo tengamos presente, ¿no? Al entrar en el comentario respecto al reino inconmovible que Jesús trajo. El reino inconmovible que Jesús puso en nuestras manos para que creciera hasta que Él venga nuevamente, ¿no? Recuerda lo que los hebreos de la época de Pablo estaban viviendo, ¿no? Y el porqué de su esfuerzo, digamos que está registrado en lo que hoy conocemos como el libro de Hebreos, ¿no? Ahora, cuando leemos nuevamente Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice esto, ¿no? Nuevamente, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, es la lista que acababa de presentar Pablo. Dice, despojémonos del lastre, ¿no? Del peso que nos estorba, ¿no? En especial del pecado que nos asedia y que dice, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que esta significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Dos cosas importantes en estos versículos. Primero, Pablo anima a los creyentes a mantenerse en la carrera. No a correr para llegar a la meta, ¿no? O correr para ganar el podio. No, no, no. La carrera que según Pablo Dios nos ha propuesto es para animar, para contagiar, para invitar a que otros también se unan a esa carrera. Por eso nosotros debemos correr con paciencia y debemos despojarnos de aquello que evita que sigamos corriendo. Punto número 1, ¿sí? Lo que acaban de mencionar ustedes ahorita, ¿no? El asunto del compartir la palabra, obviamente. Encontramos oposición, pero en ese punto es crucial el mantener el ánimo, la paciencia, para lograr de que otros también puedan incluirse en esa misma carrera. Punto número 2, debemos recordar que la carrera solo se puede correr cuando mantenemos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Ok? 2 puntos ahí. Primero, que nosotros estamos en esta carrera con el propósito de lograr que otros también se puedan unir a esa carrera. O sea, la paciencia que nosotros tenemos que mostrar es con otras personas para que estos también se animen. Y segundo, que la única manera de poder correr esa carrera es teniendo la mirada puesta en Jesús. ¿Por qué crees tú de que esta carrera solo se puede hacer con los ojos puestos en Cristo? ¿Por qué será? Porque esa carrera solamente la podemos hacer con los ojos puestos en Cristo. Mirando a otros, pues vemos imperfecciones y nos desanimamos o decimos, oye, mira esta persona como es, ¿no? Nos hace que pues, nos desanimemos y pues, nos enriquecemos. ¿Ok? Porque Él es el camino, ¿no? La verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por Él, ¿no? Y nos enseña cómo correr y cómo contagiar a otros también a que se unan a esa carrera. Creo que querías decir algo, David. Bueno, es nuestro único ejemplo, ¿no? Claro, es nuestro ejemplo, es nuestra motivación, es nuestra esperanza,
Él es todo para nosotros. Él es todo. Amén. Amén. Una cosa más en esta parte, ¿no? ¿Cuál era el gozo que Jesús tenía y que lo hizo soportar la cruz y que lo hizo soportar todo hasta el final? ¿Cuál era el gozo que Jesús veía y que lo animó, que lo soportó, que lo apoyó para poder soportar, mantenerse constante hasta el final? ¿Cuál creen ustedes que era el gozo? El gozo de saber de que al final el Padre lo iba a sentar al lado de él en su trono. No, es que nosotros íbamos a ser perdonados, ¿no? O sea, no, su vida de él está hablando por nosotros. Ajá. Sí, estamos de acuerdo en eso. O sea, incluso el dar algo, el dadivoso le da gozo a uno. amén. O sea, esa es la parte importante, ¿no? A Jesús lo sostuvo el ver por medio de la fe cuántos se sumarían, ¿no? También a esa misma carrera, ¿no? Y llegar al final sobre todo. O sea, la salvación de estas personas. A ver, David. No, Pedrito, hay un versículo que a mí me parece que lo responde en forma precisa esto, ¿no? Y está justo cuando él estaba en el Getsemaní. Estaba con todo el peso sobre sí del pecado y pidiendo incluso que Dios lo pudiera liberar. Pero dice que ahí se cumplió el versículo que dice, vio el fruto de la aflicción de su alma y se sintió satisfecho. O sea, yo me imagino que el Señor Jesús nos vio, porque se le mostró en visión ahí, vio a cuántos de nosotros, redimidos, salvados, perdonados, liberados del mal y del pecado, entrar en la patria celestial, ¿no? Creo que para mí eso es el gozo que motivó a nuestro Señor Jesús seguir adelante. Grande. Sí. Amén. Muy bien. Punto número 2. Quiero compartir con ustedes acá la imagen. Dejen ver aquí. Lo que acabamos de ver ahorita. Punto número 2. Ustedes se han acercado al monte de Sión. Ustedes, dice el versículo, han llegado a un nuevo lugar, muy distinto del monte al que se acercó el pueblo de Israel. No han llegado a un monte que se puede tocar y que echa fuego. No es un lugar tormentoso, tenebroso, ni oscuro. Ustedes han llegado a un lugar diferente, que es el monte de Sión, la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, donde se reúnen millares de ángeles para celebrar y también están reunidos los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a donde está Dios, el juez de todo, y a donde están los espíritus que fueron aprobados y perfeccionados por él. Muy bien, esto está en Hebreos capítulo 12, los versículos son el 18 y luego los versículos 22 y 23. ¿Ok? No recuerdo ahorita exactamente cuál era la versión que encontré, que tuve aquí, pero me pareció muy interesante la información que trajo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a analizar un poquito estos versículos aquí, porque Pablo está haciendo alusión a dos montes diferentes. Primero hace alusión al monte Sinaí y luego hace alusión al monte Sión. Ahora, ¿por qué crees que Pablo presenta estas dos figuras, ¿no? Estas dos imágenes a los creyentes de Hebreos? O dicho de otra manera, ¿qué paralelismos, qué diferencias encontramos en lo expuesto, ¿no? Por Pablo, al hacer referencia a la gente que vivió físicamente al monte Sinaí y aquellos que se acercaron al monte de Sión, a la Jerusalén celestial? ¿Por qué crees que Pablo presenta estas dos figuras? Miren, Pablo expresa a los hebreos de su tiempo que ellos, a diferencia de los antiguos, estaban recibiendo cosas
que no podían ver o que no podían percibir con sus sentidos, pero que eran cosas más reales que las cosas que vieron sus antepasados en el Sinaí. ¿Sí? O sea, los antepasados llegaron a ver el monte, dice, lo podían tocar, el monte que estaba saliendo fuego y eso, pero ustedes ahora han recibido cosas que no se ven, pero cosas que son más reales todavía y que son mucho más grandes, que son mejores todavía. Ahora, según lo expuesto por Pablo a los hebreos, ¿qué diferencias en el tipo de relación con Dios había entre los oyentes de Pablo y la de sus antepasados? O sea, ¿cómo era esa relación con Dios de los antiguos y la relación que ahora ellos podían tener en ese momento? Habían diferencias definitivamente porque antes se estaban guiando por cosas que podían ver directamente con sus ojos físicos, pero ahora no. ¿Sí nos damos cuenta? Miren, los antiguos vivieron en un reino terrenal. Eso es lo que le dice Pablo. Ustedes viven ahora en un reino celestial. Ellos, los antiguos, conocieron a Dios carnalmente, o sea, se fijaron en la exposición, en la manifestación de Dios, ahí estaba. Sin embargo, ustedes han conocido a Dios por medio del Espíritu. Ellos, los antiguos, caminaron por vista, ustedes caminan por fe. Tienen la plena seguridad de recibir la salvación que esperan. Están convencidos de la realidad de cosas que aún no pueden ver con los ojos. Ahora yo les pregunto otra cosa. Hasta este momento, miren, ya no sé si ustedes estudiaron el capítulo 12 de Hebreos. ¿Hay alguna parte donde se menciona algo sobre un juicio? Sí. ¿Dónde? ¿En qué parte? Yo no lo encontré. En el capítulo 12 de Hebreos. 12:23. 12:23, ¿qué dice? A ver, David. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ok. No hay ninguna palabra de juicio, ¿eh? O sea, yo tengo un amigo juez que me lo encuentro en el gimnasio, por ejemplo. O sea, no sé. Ahí no hay ningún juicio, ¿ok? Bueno, como fuese, o sea, esta, digamos, tal vez es una parte que probablemente podemos analizarlo en otro momento, pero, digamos, en síntesis, no es algo prioritario en el estudio justamente del capítulo 12 de Apocalipsis, de Hebreos, ¿ok? Hay otras partes de la Biblia, obviamente, donde sí hace una exposición clara de un tema de juicio, ¿no? Donde los libros son abiertos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, Daniel 7:22, hermano. Claro, eso sí, definitivamente, allí sí. Ok, esto miren, ¿por qué crees que Pablo les hablaba a los hebreos en tiempo presente y no en tiempo futuro? ¿Por qué es que Pablo les dice, no les dice esto, no les dice, ustedes se van a acercar al monte de Sión, sino que les dice, ustedes ya se han acercado al monte de Sión? ¿Por qué creen eso? ¿Por qué creen que Pablo no les habla en un tiempo futuro? No, o sea, ustedes van a llegar allá. No. Él le dice, ustedes se han acercado ya. O sea, ustedes ya llegaron a esto. ¿Ok? ¿Qué más? Dice Mónica, ¿por qué hay que vivir el presente? Miren. Porque el hoy está adelantado y el mañana no. No se escuchó lo que dijo el hermano. Sí, ok. No te escucharon, Mónica, dice. Acá, Marilena, No, dije que el hoy está garantizado, mañana quién sabe. Entonces, mañana no sabemos. No sabemos qué viene mañana, pero también la presencia de Dios está siempre con nosotros. Okay. Él está aquí en este momento. Ok. Hay una cosa interesante y tal vez en algún momento podamos extender un poco más respecto a la perspectiva divina respecto del tiempo. Es un tanto confuso esto, no, la verdad no es tan simple de poder comprender, ni menos de explicar, pero el asunto es de que para Dios las cosas son en el momento, o sea, son en el presente, son actuales, ¿no? Cuando Él habla, por ejemplo, de
sus hijos que están vivos y que están salvos. O sea, Él los da por hecho, o sea, porque son una realidad. Eso es lo que nosotros entendemos, lo entendemos de esa manera, ¿no? Ahora, Pablo se refiere al hecho de vivir en el reino celestial y al vivir por fe como una condición, como una forma de vida presente para el creyente. ¿Okay? Por eso también es de que Él lo manifiesta de esa manera, porque es una condición, es una forma de vida en el presente para nosotros que creemos en el Señor. ¿Sí? Ok. Miren, dos versículos que quisiera que pudiéramos ver para poder también comprender algo más interesante. Juan capítulo 12, versículos 47 y 48. Si alguien lo puede leer, me va a ayudar mucho. Miren, primero, Juan capítulo 12, versículos 47 y 48. Y luego Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. ¿Ok? Vamos a empezar aquí. Juan capítulo 12, versículos 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Muy bien. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser. ¿Gálatas cuánto? Perdón, sí, perdón, Cecilia. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Acá Cecilia lo está leyendo, un ratito. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne pagará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu pagará vida eterna. Amén, amén. Ahora, considerando lo que acabamos de leer, ¿a qué vino Jesús al mundo? Vino a salvar, ¿no? No vino a condenar a los que lo rechazan, a los que rechazan su palabra, vino a salvar, ¿no? Incluso vino a salvar a aquellos que rechazaron su palabra. Ahora, ¿quién es el que nos juzga? ¿Quién es el que nos condena? Castiga, incluso sentencia a muerte, ¿no? ¿Sí? Tenemos un enemigo, ¿no? El acusador es el enemigo. El acusador es el enemigo. Ok. En el caso de Pablo, en la experiencia de Pablo, ¿qué pasó en la vida de Pablo cuando finalmente cayó en las manos de Jesús? ¿Qué ocurrió con Pablo? Fue transformado, fue cambiado, ¿no? Su vida cambió totalmente y se entregó a correr esa carrera y a lograr y a buscar de que otros también se unieran a correr esa misma carrera. Ese fue el esfuerzo que tuvo Pablo, ¿no? Muy bien. No sé si tienes tu parte, Heriberto. Sí. Ok. Vamos a dar el tiempo acá, Heriberto. Hola, buenos días. No sé si me escuchan bien. Había estado enfermo y no pensaba ni venir hoy, pero gracias a Dios estamos mejores. A veces se me va hasta el oído, no puedo oír. No es COVID, no, así es que no se estaba escuchando y aprendiendo cómo es que nosotros a veces tratamos de siempre tratar de ganarnos el cielo por nuestras propias obras. Siempre tratando de hacer algo para ganarnos el cielo. Y de eso viene desde los tiempos de Jesús. Y como en Lucas 10 dice que el juez, el maestro de la ley, le pregunta a Jesús, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y de ahí miramos cómo desde entonces tenían la idea de que tenía que hacer algo para ganarse.
Y simplemente en la pregunta encontramos la misma respuesta, porque sabemos que si tú vas a heredar algo es porque eres hijo de alguien y no tienes que hacer nada. Simplemente nosotros tenemos que aceptar que somos hijos de Dios y por el simple hecho de ser hijos de Dios, Él nos va a dar nuestra herencia, que es la vida eterna. Amén. Lo único que necesitamos es aceptar de quiénes somos. Si nosotros no sabemos quiénes somos, pues siempre vamos a tener pensando, pues yo tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Pero una vez simplemente tenemos que aceptar que somos hijos de Dios, del gran Dios del cielo, y por lo tanto la heredad viene automáticamente a nosotros y viene la vida. ¿Verdad? Amén. Amén. Ojalá que nos ayude a Sí. entender eso cada día, que entendamos que nosotros no podemos hacer nada, pero debemos de aceptar que Jesús es nuestro Padre, por lo tanto, Él nos la va a dar. Amén. Amén. Gracias, Heriberto. Algo muy importante, ¿no? También pienso Hermano Pedro, y esa aceptación también nos motiva a vivir como hijos, ¿cierto? ¿No? Esa Claro, aceptación claro. nos motiva a vivir como hijos, porque si es Amén. nuestro Padre, se reproducen en nosotros los mismos rasgos de carácter del Padre, ¿no? Porque somos Exacto, hijos. exacto. Sí. Exacto. Sí, gracias. A ver, Elvira. También, bueno, yo lo podría ver de que no rechazar el regalo que Él nos está dando, la gracia que nos está dando, no rechazarlo, porque rechazar es como venir a la iglesia, sentarnos, escuchar, y durante la semana, Él nos está dando el regalo ahorita en este momento, el regalo, la palabra, nos estamos alimentando de la palabra de Él. Entonces, ya para en la semana, y nos estamos dando el regalo, ya lo agarramos, y durante la semana lo aventamos, el regalo que nos dio, y vivimos de la manera que no es agradable ante los ojos de Él. Entonces tenemos que agarrar el regalo de Él y tratarlo de conservarlo y tener la comunión con Él. Amén. Amén. Esa relación es muy importante, ¿no? La relación que buscamos y que quizás encontramos los sábados, mantenerla constantemente, ¿no? Todos los días, ¿no? A cada momento. Eso es lo fundamental. Muy bien. Y no es tan fácil de llevar. Obviamente no. Porque esa es parte también del trabajo de nuestro enemigo, ¿no? Distraernos, o sea, no necesariamente hacernos personas malas, ¿no? No necesariamente eso, sino distraernos para desconectarnos, ¿no? Desligarnos de nuestro Padre. Ese es el propósito, ¿no? Ok, déjenme compartir aquí esta parte. Parte número 3. Un reino inconmovible. Hebreos capítulo 12, versículos 26 y 27. Dice esto. En ese momento, su voz hizo temblar la tierra. Ahora, Él promete, nuevamente haré temblar la tierra, pero también moveré el cielo. La palabra nuevamente nos demuestra con claridad que todo lo creado, lo que se puede hacer temblar, será destruido y solo permanecerá lo que no se puede mover. ¿Ok? Eso está en el Hebreos capítulo 12, versículos 26 y 27. Muy bien, vamos a ver esta parte. Ok. Cuando Pablo dice que la voz de Dios conmovió, estremeció la tierra, ¿a qué ocasión se está refiriendo? Miren, para abreviarles, a ver, Marilena. ¿No? No, ok, hay una parte, porque ustedes lean un poquito antes, el capítulo 12, pueden leer en los versículos 24 y 25 de Hebreos 12, ¿ok? Y van a encontrar de que Pablo se está refiriendo al sacrificio de Jesús, incluso habla de la sangre de Jesús, que habla más que la sangre de Abel, ¿ok? Se están refiriendo al momento del sacrificio de Jesús, ¿ok? ¿Qué ocurrió cuando Dios conmovió o estremeció la tierra? O sea, en el momento en que Jesús a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. ¿Qué eventos ocurrieron? Tembló.
el terremoto, ¿sí? Se rasgó el velo. El velo se rasgó en dos, de arriba abajo, ¿ok? Y eso muchos está... que están muertos resucitaron. Y muchos muertos también resucitaron. O sea, hubieron algunos eventos tremendos, ¿ok? Ahora, gracias por esa parte de él. Fíjate, no lo había considerado, pero es cierto. O sea, ahora, esos muertos resucitados tuvieron una función muy importante. ¿Sí? Esos muertos resucitados fueron a dar testimonio inmediatamente. Y muchos más también se convirtieron, entraron en la carrera. Muchos más todavía. Miren, Lucas presenta una información adicional a la que Mateo nos da de ese momento, de ese evento. ¿Ok? Mateo habla del velo que se rasga, de que pues, o sea, el sacerdote tenía el cuchillo en la mano, es de todas las cosas, ahí nos las narra Mateo, pero Lucas habla de algo distinto. Lucas capítulo 23, versículo 46, dice esto. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y al decir esto, expiró. ¿Ok? Sabemos que en ese momento, lo que habíamos estado comentando, ¿no? El velo se rasgó en dos, de arriba abajo, algunos muertos salieron del sepulcro, etc. Pero los versículos 47 y 48 dan un informe adicional todavía, muy importante en esto. Dice esto, miren, versículos 47 y 48 de Lucas capítulo 23. Dice esto, el centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo, verdaderamente, este hombre era justo. Entonces, dicen, todos los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Todos los que estaban allí. ¿Qué significa que todos los que se habían reunido se fueron golpeando el pecho? ¿Qué representa esta acción? Culpa. Culpa. Mea culpa. Dolor por algo, ¿sí? Arrepentimiento. Lucas también habla de esta situación en el capítulo 18, cuando presenta la parábola del fariseo y el publicano, ¿cierto? O sea, el publicano se golpeaba el pecho y decía, perdóname, Señor, porque soy pecador. Dice que toda esta gente que estaba en el Gólgota, dice que todos se fueron de allí golpeándose el pecho. Todos fueron movidos, conmovidos y movidos a arrepentimiento. Esta situación de conmoción y de arrepentimiento de la gente en el Gólgota coincide perfectamente con las palabras de Jesús que están en Juan capítulo 12, versículo 32, que dice, pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Ahora, considerando lo que sucedió cuando la tierra fue conmovida por la muerte de Cristo, ¿qué crees que sucederá, como dice Pablo, que Dios, cuando Dios cumpla su promesa de que una vez más hará que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo? ¿Qué crees que sucederá? Si te fijas en tu Biblia, tú puedes mirar la cita de la que habla Pablo y vas a ver que Pablo está haciendo una referencia a Ageo, capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿Te has dado cuenta? Cuando Pablo habla justamente de esta parte de donde dice, y la tierra se estremecerá y el cielo, y él está hablando de una cita que aparece en el Antiguo Testamento. Acá la tengo, dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice? ¿Voy a destruir la tierra? No. ¿Qué dice ahí? Y entonces vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho
Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor que ocurrirá cuando haga temblar nuevamente la tierra y el cielo? La segunda venida, ¿no? Será para que venga el deseado de todas las naciones. Será para que venga el ungido de Jehová. Y así, de esa manera, llenar de gloria el mundo. ¿Podrías entonces ahora notar a qué se refiere el Señor cuando habla acerca de lo movible y de lo inconmovible? ¿Qué es lo movible y qué es lo inconmovible? Lo movible es todo aquello creado por el hombre, no solamente lo físico, ¿no? Las estructuras y todo eso, también los asuntos racionales que no te dejan ver a Dios de forma correcta. Él ve lo que hemos creado nosotros mismos. Eso es lo movible. ¿Y entonces qué es lo inconmovible? El Señor Jesús y el reino que Él ya nos ha entregado. Eso es inconmovible. Eso no tiene fin. Eso se va a mantener. Y nosotros somos invitados a correr en ese camino que nos lleva hacia Él, puestos los ojos en Él, y a animar también a otros a que se sumen a esa carrera. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir a esta otra parte. Si hay algún comentario, este es el momento. Si no, vamos a ir a esta parte para que todos también puedan comentar. Dejen ver aquí. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué es lo que aprendiste hoy? Hay algunas cosas muy interesantes en todo esto, ¿eh? En realidad, para mí también fue todo un desafío, pero creo que encontramos en cierta medida justamente la expresión que tenía o el deseo que tenía Pablo con respecto a esta gente que estaban sufriendo adversidad. O sea, me refiero a los hebreos que estaban oyendo justamente su sermón, ¿no? La homilía. Y también para nosotros hoy, o sea, él lo que estaba preocupado es de que esta gente que había sido convertida en un momento, no se desanimen, ¿no? No dejen el camino, no dejen la carrera y sigan constantes, ¿no? Para nosotros también exactamente lo mismo. Y ellos encontraron adversidad de las personas que estaban cerca de ellos. Es lo que acabamos de comentar, ¿no? Pero el Señor nos ofrece de que nos fijemos primero en aquello que no se ve, que es mucho más real que lo que sí se ve. Porque lo que se ve va a acabarse, se acaba, se termina, se destruye. Pero lo que no se ve es duradero, es eterno. Eso es lo que el Señor nos entrega. Muy bien. ¿Qué aprendimos esta semana? A ver, ¿qué aprendimos hoy? Tenemos un juez. Ajá, ok. Tenemos un juez. Eso sí, definitivo. Un juez que nos va a juzgar, que Él es el que nos va a juzgar. Pues justo. Es justo. Y que no se equivoca. Ajá, que es justo, que es nuestro defensor. Amén. Ante todas las cosas que hagamos y que aprendamos a no rechazar el regalo que Él nos dio, Amén. que Él nos ha dado. Amén. Que seamos fieles y que por fe y que por la palabra seamos fieles a su palabra. Amén. Amén. ¿Algo más? ¿Algo más que aprendimos? Yo aprendí que, Ajá. sí, yo aprendí que ese inmenso amor de Dios solamente le puedo dar respuesta con mi gratitud. Amén. 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 Sí, no hay más, o sea, no hay más que eso, ¿no? No hay más que eso. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Algo que aprendió esta semana? Yo aprendí, hermanos, que hay una patria celestial que recuperar, porque de alguna manera a causa del pecado se nos fue arrebatado. Y no sé si me escuchan, creo que... Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 sí. Sí te escuchamos, David. Sí. Creo que aprendí que hay una herencia celestial que todas las promesas que tenemos hoy están bajo la realidad, las cosas reales y perennes y las reales que Dios nos va a dar. Y que lo anterior, si bien es cierto, fue símbolo, lo
solamente está como eso, como símbolo, que siempre debemos tener nuestro objetivo en lo real y que tenemos un juez y un abogado intercesor que está a nuestro favor y que el juicio finalmente es a favor de quienes hemos elegido a Dios como nuestro Salvador y nuestro Redentor. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Vamos a ver esta parte. Dejen ver acá. Ahí estamos. Tarea de la semana. Reserva tu tiempo, ¿no?, cada día para tu comunión personal con Cristo, ¿no? Que ese sea tu esfuerzo cada día, el buscarlo a Él, relacionarte con Él. Número 2, pídele al Señor que te ayude a descansar tu vida en lo inconmovible, no en aquello que se acaba, en aquello que va a ser destruido, no, sino en aquello que permanece para siempre. El reino que nos entrega Cristo Jesús. Y esta semana, por la gracia de Dios, encuentra una persona a quien animes se una a la carrera de Cristo. ¿Ok? Tarea de la semana. Tu tiempo de comunión, depositar tu vida en las manos del Señor y animar a alguien para que se una también a seguir la carrera hacia Cristo Jesús. Muy bien, vamos a parar aquí y vamos a despedirnos de todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales y los esperamos la próxima semana. Cuídense mucho.